Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre el vocabulario básico de las expresiones algebraicas. Comenzaremos definiendo términos y términos constantes. Los términos son partes de una expresión algebraica, separados por símbolos de suma o resta, y los términos serán positivos cuando tengamos suma, y los términos serán negativos cuando tengamos resta. El término constante es un término o número sin factores variables, un término cuyo valor nunca cambia. Entonces, por ejemplo 1, se nos da la expresión algebraica 4x al quinto más 3x al cuarto menos 22x al cuadrado menos x más 17. Primero se nos pide que enumeremos los términos, y nuevamente, esas son las partes separadas por suma o resta, así que observe cómo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos, donde el primer término es 4x al quinto. Y separaremos los términos con comas. El segundo término porque tenemos más 3x para el cuarto es positivo 3x para el cuarto. Observe cómo para el tercer término tenemos menos 22x al cuadrado. Recuerde menos 22x al cuadrado es equivalente a más negativo 22x al cuadrado, así que debido a la resta aquí, el tercer término va a ser negativo 22x al cuadrado. Y observe cómo a continuación tenemos menos x, que es equivalente a más negativo x, así que nuevamente, debido a la resta, este cuarto término es x negativo. Y el quinto término, porque tenemos más 17 es positivo 17, parte B nos preguntan. Para identificar el término constante. Ese es el término sin factores variables, si puede ver, este último término es positivo 17. Ahora definamos factores y coeficientes. Los factores son números o variables que se multiplican entre sí, y un coeficiente es un número que multiplica la variable. Entonces, aquí se nos dan 4 términos diferentes, y se nos pide que enumeremos los factores y que identifiquemos el coeficiente. Bien, negativo 4m significa negativo 4 veces m. Entonces tenemos dos factores. Los dos factores son negativos 4im, y separaremos los factores con comas. El coeficiente, nuevamente es el número que multiplica la variable, entonces nuestro coeficiente es negativo 4. Observe que el siguiente término es negativo x. Para ayudarnos a identificar los factores y el coeficiente, podemos pensar en x negativo como negativo una vez x. Entonces nuestros factores serían negativos x y el coeficiente sería negativo. Media BH significa media veces B veces H. Observe que aquí tenemos tres factores. Tenemos un factor de la mitad, tenemos un factor de B, y tenemos un factor de H. Y el coeficiente, de nuevo, es el número que multiplica la variable o variables, entonces el coeficiente es la mitad. Observe nuestro último término, tenemos 2r dividido por 5 o 2r sobre 5. Esto es equivalente a 2/5 veces r, entonces nuevamente tenemos dos factores. Los factores son 2/5 y r. Y el coeficiente es 2/5. Ahora echemos un vistazo a nuestro último ejemplo. Se nos pide que consideremos la expresión algebraica 5, y hasta el cuarto menos 8, y al cubo más y al cuadrado menos y dividido por 4 menos 7. Primero se nos pide determinar cuántos términos hay. Recuerde que los términos son las partes separadas por suma o resta. Observe que hay 1, 2, 3, 4, 5 términos. A continuación, se nos pide que identifiquemos el término constante. Ese es el término sin factores variables. Ese es el término al final aquí. Porque tenemos menos 7, el término constante aquí es 7 negativo. Luego se nos pide que identifiquemos el coeficiente del primer término. Observe cómo el primer término es 5 y hasta el cuarto. Lo que significa 5 veces y hasta el cuarto. Y el coeficiente es el número que multiplica la parte variable. Y por lo tanto, el coeficiente aquí es 5. A continuación, se nos pide determinar el coeficiente del segundo término. Observar cómo tenemos menos 8 y para el tercero y, por lo tanto, el segundo término es negativo 8 y para el tercero, lo que significa negativo 8 veces y para el tercero, y por lo tanto el coeficiente es negativo 8. ¿Cuál es el coeficiente del tercer término?
observe cómo aquí tenemos más y al cuadrado. Y por lo tanto el tercer término es positivo y al cuadrado, que es igual a una vez y al cuadrado. Y por lo tanto el coeficiente es positivo. Finalmente f, se nos pide que enumeremos los factores del cuarto término. Observe cómo aquí tenemos menos y sobre 4, entonces el cuarto término sería negativo y sobre 4. Mirando esto y aquí, podríamos incluir un factor de 1, y es lo mismo que una vez y, por lo que podemos escribir este término como un cuarto negativo veces y, observe en esta forma, podemos identificar fácilmente los dos factores, tenemos un factor negativo de un cuarto y tenemos un factor de y. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.